Ávila vive la fiesta de San Segundo de este 2021 de una manera especial, extraordinaria. Lo es por estar inmersos aún en una pandemia por el coronavirus, lo que impide realizar un programa de actividades acorde a lo habitual. También por la coincidencia del 2 de mayo con un domingo de Pascua, que ha llevado a trasladar el festivo a este lunes día 3. En este contexto, y antes de la Eucaristía que se celebra en la catedral, escuchamos al alcalde de la ciudad en su mensaje conmemorativo de San Segundo. Un año más llega el momento de honrar a nuestro patrón, San Segundo. Este año, y por segundo año consecutivo, hay que hacerlo de una manera diferente, con recogimiento, cada uno desde nuestra experiencia individual de la fiesta de nuestro patrón. Gracias a la 8 Ávila vamos a poder seguir todos desde nuestras casas la ceremonia de la Santa Misa. En este año hemos perdido a muchos seres queridos, padres, madres, abuelos, hermanos, amigos, todos ellos seres queridos de todos nosotros. En el recuerdo a todos ellos y con la esperanza puesta en la vacunación, os animo a que el próximo año podamos celebrar San Segundo como nos gusta, por las calles de nuestra ciudad, bajando a la ermita y disfrutando con todos los nuestros. Un fuerte abrazo desde mi casa, en confinamiento, vuestro alcalde que os quiere. Según ha comunicado la diócesis de Ávila, los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua tienen prioridad sobre todas las fiestas y solemnidades, según lo establece la Santa Sede desde 1990. A ello se suma el hecho de que no se permite celebrar la memoria litúrgica de un mártir en un domingo de Pascua, en el quinto en este caso. La Catedral de El Salvador tiene en la actualidad marcado un tercio de su aforo total y está dotada con las medidas de prevención por seguridad sanitaria de los presentes a esta Eucaristía, presidida por el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, y que comenzará en unos minutos aquí, en la 8 Ávila. Cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa,
sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria. Te alabamos, estrella radiante, que anuncias el día. Te cantamos, oh luz, que iluminas nuestras sombras. Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna. Te alabamos, oh víctima que borras nuestros pecados. Te cantamos, oh templo de la nueva alianza. Te alabamos, oh piedra angular y roca de Israel. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor, tú que has llevado a nuestros padres a la luz del Evangelio por la predicación de tu obispo y mártir San Segundo, concédenos por su intercesión que cuantos nos gloriamos en llamarnos cristianos, mostremos siempre con las obras la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor, que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así pues, tú, hijo mío, hazte fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y lo que has oído de mí a través de muchos testigos, esto mismo confíalo a los hombres, capaces a su vez de enseñar a otros. Toma parte en los padecimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes en esta fiesta del patrono de nuestra diócesis, San Segundo, queridas autoridades presentes, señor alcalde, señor presidente de la Diputación, señor delegado de la Junta, autoridades militares, resto de autoridades civiles, miembros de la corporación, autoridades académicas de la cofradía de San Segundo, hermanos y hermanas, y especialmente un saludo a cuantos nos seguís a través de nuestro canal de televisión, la 8 Televisión de Ávila. Sobre todo a los enfermos, a los ancianos y ancianas, a las personas dependientes. Un saludo especial. Un año más, queridos hermanos, las circunstancias especiales de dolor y sufrimiento, de palpar las consecuencias sanitarias y socioeconómicas del COVID-19 con sus restricciones, nos obligan a celebrar también de esta manera restringida, pero no por ello menos intensa,
la fiesta de nuestro santo patrono. Seguro que todos albergamos en el corazón tantos motivos para dar gracias y esperamos que para hacer una fiesta grande el próximo año, de agradecimiento a la intercesión poderosa de nuestro patrón, San Segundo. Este varón apostólico que, siguiendo el mandato misional de Cristo, las indicaciones que hemos escuchado del apóstol Pablo, él también se convirtió en un heraldo del Evangelio, valiente hasta el punto de testimoniar con su propia vida la fe que profesaba. Y nos trajo el Evangelio, nos trajo, como dice la tradición abulense, la fe, constituyéndose el primer pastor de esta diócesis, de la que un servidor es para vosotros ahora obispo e indigno sucesor. La fe recibida de Jesús, la fe del Evangelio que ha transido toda nuestra historia, que ha transido hasta el punto nuestra historia que nos ha conformado como pueblo y constituye una de nuestras señas de identidad. Entonces, cuando se descubre su sepulcro extramuros de nuestra ciudad, se le rinde un gran homenaje hasta hacerlo ese agradecimiento, piedra heroica y agradecida en su capilla. Su presencia entre nosotros hace realidad también la sentencia de Jesús que estará con nosotros a través de los siglos, hasta el final de los tiempos, por ministerio apostólico, el ministerio de la sucesión apostólica. No quisiera olvidarme hoy de un recuerdo especial y oración para los 8 enfermos que están en la UCI del complejo hospitalario Nuestra Señora de Sonsoles. No quisiera olvidarme de los miles de enfermos abulenses afectados por esta pandemia a lo largo de más de un año que llevamos sufriéndola. Y todo nuestro recuerdo y oración por quienes nos han dejado y sus familias. Y por supuesto, un recuerdo y reconocimiento agradecido, hecho oración por los que nos han cuidado y nos cuidan desde el personal sanitario a todos los servidores públicos, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, las Fuerzas Armadas, a Protección Civil, Cruz Roja, en un largo etcétera de tantos y tantos servidores públicos en todos los escenarios de atención a los demás. Pero, queridos hermanos y hermanas, un santo no es un adorno para una ciudad o un personaje fundacional como lo puede ser un descubridor insigne que se nos pierde en la noche de los tiempos. Un varón apostólico nos trae permanentemente a la memoria nuestra responsabilidad de iglesia antigua, que no vieja, y apostólica, que enraiza con los comienzos del cristianismo en España. No es solo para mirar con orgullo al pasado, es para redescubrir y valorar nuestra historia y cultura cristiana como abulenses, que tienen grandes gigantes de la santidad, como nuestra Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro Bautista, o nuestros mártires de la fe del siglo pasado, de los años 30. Es sobre todo para mirar el presente y el futuro con las fuerzas e inspiración que nacen precisamente de la fe cristiana, del Evangelio, salvo que nosotros queramos hacer la opción de ser sal que se vuelve sosa, o de luz que se enciende, pero se pone debajo del celemín, en un cristianismo de mantenimiento puramente costumbrista o puramente de mantener unas costumbres o un culto cristiano sin referencias a un compromiso evangelizador o un compromiso social transformador de la sociedad. Para vivir sin complejos, con coherencia cristiana, es como hemos de mirar a nuestros mártires y a nuestros santos, vivir y pensar en cristiano en esta sociedad nuestra del siglo XXI. El cristianismo no tiene fecha de caducidad. El cristianismo no está para estar encerrado o ser forma interpretativa de un parque temático de monumentos sin más. Nuestros santos, nuestro patrón, es un modelo. Es un patrón, es una medida de nuestra estatura de cristianos a la que estamos llamados
y que no podemos empequeñecer con nuestra mediocridad, con nuestra pasividad, con nuestro mero ir tirando, con nuestro costumbrismo o un cristianismo solo de cabeza y no transformador de la vida. La oración colecta, que forma parte de la liturgia de este día y que resume nuestras intenciones, le hemos pedido al Señor que, orgullosos de ser cristianos, mostremos siempre con las obras la fe que profesamos. Nuestra fe tiene que ser transformadora, hermanos. Y nosotros también estamos llamados a vivir la santidad aquí ahora. La santidad para los abulenses, para los cristianos abulenses, no puede ser una cosa del pasado. Lo de tierra de santos y de cantos no puede ser algo como un lema que se nos pierde en los siglos. Tiene que ser actual, y lo es sin que nos demos cuenta en tanta gente buena. Lo hemos descubierto como la faceta positiva de esta crisis que estamos sufriendo. Tantos abulenses entregados, tantos hombres y mujeres, padres de familia, madres y gente de toda condición, cristianos de cuerpo entero, que sin llamar la atención se han desvivido por los demás y se desviven. La santidad está en tanta gente, como dice el Papa Francisco, de la puerta de al lado. Él mismo, en el videomensaje que nos dirigió hace unas semanas con motivo del Congreso Internacional Mujer Excepcional, referido a nuestra santa en el 50 aniversario de su proclamación de doctora, el Papa Francisco nos decía que estamos en un cambio de época. Y en este sentido nuestros días, decía él, tienen bastantes similitudes con los del siglo XVI que vivió la santa, como entonces. También ahora, cristianos que a través de nosotros la fuerza del Espíritu Santo sigue renovando la faz de la tierra, en la certeza de que en el último término son los santos quienes permiten que el mundo avance aproximándose a su meta definitiva. Todos estamos llamados a la santidad, nos recordaba el Papa. Y los santos, decía él, nos estimulan y nos motivan, pero no están para que tratemos literalmente de imitarlos. No vamos a imitar la forma de ser de San Segundo en el siglo I, a caballo entre el primero y el segundo siglo. No vamos a imitar las formas del siglo XVI, pero sí la esencia de la santidad. Por tanto, sigue diciendo el Papa, la santidad no se copia, porque eso podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino, cada uno de nosotros tiene un camino de santidad, de encuentro con el Señor. Por tanto, queridos hermanos y hermanas abulenses, seamos cristianos auténticos como le hemos pedido a Dios en esta fiesta, sin complejos, con respeto exquisito a la libertad y a las convicciones de los demás, pero sin esconder las propias. Seamos transformadores del mundo, servidores de los demás. No guardemos el cristianismo en la vida privada, sin más ni en costumbres solo externas que pierden su valor al estar vacías de la vida que la informa y del sentido que la respalda. Compromiso evangelizador. Anunciemos a Jesucristo. Seamos explícitamente cristianos y no es cuestión de banderas. Es cuestión de la fuerza transformadora del fermento del que habla el Señor en el Evangelio, de la luz que ilumina y da calor, de la cercanía de quien se hace samaritano de los demás, con el signo distintivo de nuestra fe, que es el amor al prójimo. Por tanto, queridos hermanos, vivamos un compromiso evangelizador más explícito, más constante. No desgajemos de nuestra fe las consecuencias. Seamos transformadores del orden social. Y nuestro santo también es intercesor ante Dios y protector de nuestra diócesis, de nuestra ciudad. Necesitamos muchas cosas como ciudad, como provincia. No estamos en el mejor de los momentos por la crisis. Y reconozcámoslo sin maquillajes o componendas de lo políticamente correcto. Tenemos carencias endémicas y Dios no desee, no quiera que irreversibles, no lo permita.
Vivimos una desigualdad territorial innegable por mucho maquillaje de orgullo histórico que le echemos encima, y necesitamos más que nunca de olvidarnos de nuestros recelos o divisiones ideológicas que nos debilitan y endémicamente nos enfrentan. Estamos obligados necesariamente a la unidad y a la cohesión social, a la cohesión política, a la predisposición imprescindible para trabajar juntos, atentos a las necesidades de nuestros ciudadanos y hermanos, y cada uno personal o desde su función, con otros, necesariamente con otros, ha de dar respuesta para buscar el bien común de todos. No podemos permitirnos rencillas de corral, que por muy legítimas que sean, no tienen sentido ante la emergencia que estamos viviendo. No podemos, no es tiempo de buscar el propio interés o de grupo, ideológico o partidista. Estemos en lo común, especialmente para no dejar a nadie atrás, sobre todo a los más necesitados, y porque tenemos tanto que remediar en el futuro próximo. Hay una deuda histórica para con Ávila, y no podemos olvidarla. Es la Iglesia-Estado, está y estará con los abulenses. No me gustaría que fuésemos de los primeros en la creación de empleo, las instituciones de la Iglesia, porque es tarea de la sociedad civil. Y la Iglesia está ahí. A mí me gustaría y nos gustaría que fueran las administraciones, que fuera la iniciativa privada, con la ayuda de las administraciones debida en esa deuda histórica, quien saliera al paso de esta ciudad, de esta provincia, que no puede ya estar relegada más tiempo. Si ahora, después de la crisis, es la época de las oportunidades y de hacer de las dificultades precisamente una oportunidad, no se nos puede dejar olvidados. Y no podemos quedarnos callados. Y esto no es meterse en política, el obispo. Esto es una necesidad social. La Iglesia quisiera ser una más, informando especialmente a los cristianos en todo el torrente circulatorio de la sociedad, con su presencia de una fe comprometida, evangelizadora y social, con santidad transformadora, quien estuviera ahí. Pero si la Iglesia está en el primer ranking, es que algo no funciona en la estructura y en la normalidad de una sociedad civil. Hay un olvido histórico que ha de ser reparado, ha de ser recompuesto en la normalidad de una vida democrática que gracias a Dios disfrutamos, y que mantengamos con el respeto exquisito a las instituciones que la soportan. Por esto, pidamos la protección de nuestro santo patrón San Segundo, pero pasemos antes que nada a tomar el camino del diálogo para la vida social y política, para la vida ciudadana. Diálogo hasta la extenuación, como nos aconsejaba el Papa Francisco en la entrevista privada que nos concedió el 17 de diciembre al señor alcalde, al señor presidente de la Diputación y a un servidor. Ellos recuerdan que nos habló de diálogo, diálogo, diálogo. Incluso nos dio su último libro, donde habla, pues, cuál es su pensamiento para después de la crisis. Pongámoslo en práctica. Hablamos y hablemos de los problemas entonces. Le dijimos cuáles eran los problemas de nuestra ciudad y de nuestra provincia, corazón abierto, para pedirle su consejo. Y fue este diálogo, unión, cohesión. Nuestros problemas de envejecimiento, de despoblación. Queridos hermanos y hermanas, miremos al futuro con esperanza. No nos dejemos llevar del pesimismo, no seamos conformistas, y aprendamos de la lección y consecuencias que nos ha dejado esta crisis. Seamos dependientes de Dios y de los demás, porque eso es lo que nos ha enseñado esta crisis, que lo somos. Vayamos unidos y tendremos un gran futuro que empieza por el presente. Que Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad, a la que nuestra Santa acude con confianza, San José, patrono de la Iglesia, y tan querido por Santa Teresa de Jesús, del que el Papa nos ha puesto este año como año especial,
y nuestro San Segundo nos ayude. Seguro que sí, así sea. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Al celebrar la fiesta de San Segundo, que entregó su vida por causa del Evangelio, oremos a Dios nuestro Padre y pidámosle que escuche nuestras súplicas por la Iglesia y todos los hombres. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida por todo el mundo, para que continúe con valentía y pasión la misión encomendada por Cristo de anunciar el Evangelio de la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra diócesis de Ávila, por nuestro obispo José María y todos los sacerdotes, para que el Señor conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia, cuiden del pueblo que tienen encomendado y anuncien con valentía el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que en estos momentos de pandemia trabajen por el bien común de sus pueblos y por perseverar a sus ciudadanos de esta enfermedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que soportan la persecución o discriminación por su fidelidad al Evangelio, para que se sientan fortalecidos por la oración de toda la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, particularmente los que padecen el coronavirus de forma severa y se encuentran en los hospitales, para que en medio de sus sufrimientos sientan el consuelo y la cercanía de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para que siempre haya corazones jóvenes que estén dispuestos a seguir la llamada de Dios y dedicar su vida al servicio de sus hermanos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que a ejemplo de San Segundo nos mantengamos firmes en la fe y así desempeñemos con fidelidad el mandato del Señor de anunciar al mundo el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Padre, ser testigos fieles del Evangelio de tu Hijo en el mundo, y haz que por la intercesión de tu obispo y mártir San Segundo sepamos servir a nuestros hermanos en la verdad, el amor y el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, que este sacrificio que te ofrece tu pueblo en la fiesta de San Segundo traiga consigo los dones del cielo que esperamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Segundo, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Segundo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, que preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con nuestro espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Para la distribución de la comunión serán los sacerdotes los que pasen por los bancos. Quien desee recibir la comunión permanece de pie y quien no la vaya a recibir puede sentarse.
diste conversación, tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar. Allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor. En todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Cólmanos de alegría, Señor,
por haber participado en tu mesa de los dones de la salvación en la fiesta de tu obispo y mártir, San Segundo. En ella veneramos a quien ha puesto fundamento a nuestra fe y te proclamamos admirable en tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Segundo, patrono de nuestra diócesis, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Segundo la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Segundo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Con la protección de San Segundo podéis ir en paz. Regina Celi letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexi sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. La Eucaristía es el acto religioso central en esta festividad. También es relevante la procesión, que en este 2021 tampoco se va a poder celebrar. A pesar de ello, queremos rememorar a San Segundo, al primer obispo de Ávila, y lo vamos a hacer con los testimonios del presidente y vicepresidente de su cofradía, y el de Jesús María Sanchidrián, cronista de la ciudad. Con él empezamos hablando de lo que evoca la festividad de San Segundo. ¿Qué recuerdos tiene? Pues las almendras garrapiñadas que había aquí, por ejemplo, ¿no? O las colas que se formaban aquí para meter el pañuelo y ver la imagen de la escultura de San Segundo de Juan de Junio, tan impresionante como es. O, por supuesto, la procesión en romería que se hace de la catedral aquí y la víspera que se hace de aquí a la catedral. Y los gigantes y cabezudos que pasean, y la música, y los bailes de urdimbre. Bueno, como ves, la verdad es que es un recuerdo bastante emotivo, que termina pues con los fuegos artificiales, como no puede ser de otra manera. Es decir, una fiesta que puede evocarnos a la que ha sido tradicional de los últimos 500 años, como debía ser. Es presente, pero nos referimos a ello casi en pasado, porque este es el segundo año consecutivo en el que no viviremos estos momentos. Algo que no restará devoción y ganas de recuperar el pulso a la tradición en 2022. Ha habido años, yo recuerdo que ha habido años que ha llovido, ha habido años con mayor lucimiento y otros con menos, ha habido años que
el concierto de música que se hacía aquí ha habido que trasladarlo a San Francisco, es decir, que estas imprevisiones del 2 de mayo son casi habituales. Y, hombre, cargarse o intentar olvidar una fiesta de estas características después de 500 años, pues es imposible, así de claro, es imposible. Y lo bueno que quien mantiene esto, sobre todo, es la propia gente de aquí del barrio, la propia cofradía, la gente del pueblo, o sea, es decir, que es un poco por encima de los que pasan, es decir, de los ayuntamientos que están y luego no están, y de los demás, es decir, la fiesta estará siempre aquí. Y eso es por las personas de la cofradía en especial, por quienes se mantienen junto a San Segundo. Venir todos los años de novios, incluso nos casamos aquí, y son recuerdos pues muy bonitos, muy preciosos, muy positivos, y una vez casados aquí decidimos hacernos cofrades y apoyar a la cofradía en todo lo que está en nuestras manos. Empecé como presidente en el 2013, que todo era fiesta, romería, y ahora por circunstancias de la pandemia nos encontramos grabando esto para poder difundirlo y que no se pierda la tradición. Es una fecha importante para recordar la familia, los amigos y toda la gente que pasaba por San Segundo cuando éramos pequeños. Era una fiesta entrañable de familia, reunión siempre con conocidos, venir a correr con los chavales, jugar. Es una romería es el sentido de la romería. Emoción en las palabras de quien ha crecido en este templo, en el espacio en torno a él. Jesús se encargó en 2020 de entrar en solitario en la ermita para subir el estandarte a la catedral y que estuviera presente en la Eucaristía. Conoce cada rincón de este lugar. Tiene la historia de San Sebastián. San Sebastián es el primer, junto con Santa Lucía, los primeros titulares de la iglesia, es una joya. Tenemos el Cristo de la Buena Muerte, que también es espectacular, del siglo XV. Y no te puedo contar más del sepulcro de Juan de Juni, porque es espectacular. Y luego la iglesia en general tiene pequeños secretos que, claro, eso hay que explicarlos cuando estén aquí, porque tiene unas ciertas características diferentes al resto de las iglesias que cuando tú lo ves te sorprende, y agradablemente, por supuesto, porque son cosas muy curiosas, muy místicas y muy entrañables que prácticamente no se descubren hasta que no está uno dentro. Por eso invita a los abulenses a acudir, por ejemplo, en verano, cuando se abren las puertas de la ermita, a admirar detalles como el siguiente. Una de las curiosidades que tiene esta iglesia es la cabecera que tenemos, que si se fijan desde el fondo de atrás de la iglesia, tiene inclinada todas sus cabeceras como si estuviese inclinada la cabeza de Cristo cuando murió. Y es tan exageradamente que se nota muchísimo. Y eso hay que verlo desde atrás de la iglesia y aquí, o sea, es muy exagerado y que prácticamente en casi ninguna otra iglesia española y de por aquí de Ávila se puede ver. En Francia se ve mucho, pero en España prácticamente hay muy poquitas iglesias que tengan esa característica. Aquí se encontraron los restos de San Segundo en el año 1519. En el letrero ponía Santus Secundus, además de hallarse atributos de obispo como un cáliz, un anillo y una patena. La diferencia con otros santos que surgen en el pueblo, digamos, es que el ascenso a la santidad o al reconocimiento se produce, según los antropólogos, de una forma vertical, es decir, primero es el pueblo que lo descubre, que lo valora, se organiza el peregrinaje de las gentes, la devoción, y luego la iglesia termina reconociéndolo, ¿no? Entonces aquí cuando se descubre la figura, que el término que se utiliza es cuando se inventa la figura, la inventa en el sentido de descubrir, no en el sentido de un cuento chino, digamos, ¿no? Unos hechos que relata Jesús Arribas en el libro Historia, Literatura y Fiesta en torno a San Segundo, Ávila 1519-1594, apoyándose en crónicas del escribano Antonio de Cianca, entre otros. El descubrimiento supone un revuelo importante en la ciudad, y hasta hay constancia de que se establecen turnos para custodiar la caja de los restos del primer obispo de Ávila. Los ciudadanos acudían a venerar al santo, y hasta el alcalde mayor de la época, Martín de Espinosa, muestra su interés para llevarse una reliquia, algo a lo que responden desde la hermandad entregándole un trozo, de nada menos que de 7 kilos, de la piedra que sepultaba la caja con los restos de San Segundo. Desde el principio el Cabildo quiere trasladar el legado de San Segundo a la catedral, pero eso no sucederá hasta el 11 de septiembre de 1594.
Se programan una serie de actividades para dar realce a la fiesta y hasta se invita al rey Felipe II, que no participó finalmente. Lo inició Felipe II y es una fiesta importante, pero ha ido decayendo por porque se ha quedado en lo que estamos hablando, una fiesta de barrio, limitado a la ermita, solamente una fecha determinada, pero en realidad tiene una importancia bastante grande que no la hemos sabido aprovechar en Ávila como han aprovechado San Fermín y otras fiestas como hay en otras ciudades. Se intenta, pero es un poquito más difícil porque hoy en día la juventud, pues además de que va siendo más escasa que estos últimos años, estas últimas décadas, pues está un poco reacia a asumir ciertos cargos. Entonces hay que tener muchísima devoción para implicarte en algo así. Prácticamente el escenario, el ambiente, la gente, la diversión, el divertimento, casi no ha cambiado. Lo triste, fíjate ahora que comentas, el estar viendo y examinando cosas de otras épocas, pues es ver la gente que ya no está, ver los que están llevando las andas y que han fallecido. Eso es lo que te demuestra el paso del tiempo y lo efímeros que somos en el fondo, ¿no? Y bueno, ese es un poco el único motivo de pena entre comillas, ¿no? Y de alegría porque la fiesta continúa y la tradición continúa, y a pesar de todo, pues la gente sigue creyendo en esta figura, en la figura de San Segundo, a pesar de todos los vaivenes históricos que ha tenido y que seguirá teniendo, y que, bueno, eso quiere decir la importancia que tiene, la actualidad que tiene y la presencia que todavía sigue teniendo, y que puede ser así. La invención de San Segundo se produce 4 años después del nacimiento de Santa Teresa, ambos patrones de la ciudad en la actualidad. En la catedral se construye la capilla dedicada al santo, para lo cual hay que derribar un torreón de la muralla, y también se pide permiso al rey. Se construye poco antes, lo construye el mismo arquitecto, Francisco de Mora, que San José, el templo dedicado a Santa Teresa, ¿no? Que se hace después, ya en el siglo XVII. Y quizás San Segundo no escribió, era un mártir del siglo I, no tiene detrás una congregación religiosa, como tiene Santa Teresa, no se dedicaba, sus seguidores, no tiene seguidores propiamente dicho, porque los seguidores en el fondo son toda la ciudad. Entonces, bueno, pues aunque aquí el peregrinaje que se consiguió en aquella época, en el siglo XVI, bueno, pues propició la construcción ahí de un hospital de peregrinos, es curioso, ¿no? Y también propició a la parte norte de la iglesia la construcción y el asentamiento de un convento de carmelitas, de una congregación carmelita que no triunfó y que no se desarrolló después. Los carmelitas después no eran zonas apropiadas. No hay que olvidar que estamos en las afueras de la ciudad. Y fijaros, también una anécdota, aquel torreón de ahí arriba se llama el torreón de la Mancebía, curioso, ¿no? Porque decía el obispo, estamos hablando cuando se traslada, ¿no? Es decir, bueno, hay que trasladar los restos y hay que hacer un lugar digno de devoción del santo, porque aquí muchos puede que vengan con la excusa de poner unas velas al santo y en lo que vengan sea a otras cosas, al juego, porque también hay una caseta de juego, y a otras cosas que eran poco cristianas, ¿no? ¿Ves? Un poco se mezcla todo. Este era el santo del barrio del Puente. El barrio del Puente era un barrio de molineros, de tunidores, de tejedores, de curtidores, que es un barrio en el fondo de las afueras de la ciudad, donde había malos olores, porque ahora nos parece muy bonito, pero cuando el agua se estanca en los molinos, por ejemplo, pues está lleno de mosquitos, lleno de bichos. El agua que echan las tenerías, 3/4 de lo mismo. O sea, que no era un barrio excesivamente digno para un santo. Entonces se traslada efectivamente a la catedral, con lo cual pierde un poco el carácter de popular, esencialmente no pierde el carácter del barrio, sigue siendo así, y es así en el fondo como hoy se reconoce, cómo se celebra la fiesta y cómo la cofradía lo trata y lo defiende y lo cuida. Falta la música, la gente, las procesiones y los preparativos. Una semana antes tenemos que preparar un poco, adornar el barrio, limonada, las pastas, preparar el santo en las andas, adornar un poco la ermita, todo lo que conlleva un poquito la fiesta. El día 1 generalmente se hace el trigo con la ofrenda floral y luego la subida del santo hacia la catedral. Es un momento también muy llamativo
pues subimos por la ronda bordeando las murallas, que son unas estampas muy bonitas. El momento, tanto para mí como para todo abulense, es cuando sale el santo por la puerta de la catedral el día 2. Además de que luego tienes momentos muy entrañables como cuando bajas por la tarde y ves tanto personal esperando para meter el pañuelo, con esa gran devoción. El día 2 es un día, para los que estamos aquí metidos, bastante largo, porque a las 8 estamos aquí para preparar, para meter el pañuelo, nos vamos deprisa corriendo para cambiarnos y subir a la catedral, para poder procesionar, y luego por la tarde tenemos aquí la subasta de regalos, atender al personal que viene a meter el pañuelo, que se hace largo, pero es bonito, vamos. Se disfruta con ello. Tradición, folclore de Ávila, de Castilla, encarnada en los hombres y mujeres que bailan delante de San Segundo durante toda la procesión y el resto del día. El día 2, toda la tarde, pues tenemos aquí, mientras la subasta, la gaitilla y la dulzaina, y luego bailes regionales, bien por un grupo, bien por otro, que eso pues está organizado un poco más bien por el ayuntamiento. Ya que la fiesta, y bueno, aquí el que quiere luego la empanada y el hornazo, pues aquí también merienda. Cuando hablamos con el ayuntamiento y organizamos las fiestas conjuntas, pues son los que realmente hacen las fiestas, aunque nosotros proponemos y colaboramos con ellos, siempre hemos propuesto que trajesen unos grupos de baile regional de Ávila, de Castilla, y que acompañasen, que tiene muchísimo éxito y ha sido espectacular, porque a la gente le encanta, es una cosa que adorna muchísimo, y que además ya se hizo cuando se trasladó los restos de San Segundo a la catedral, o sea, ya se bailaba, se danzaba, se cantaban villancicos y incluso se representó 4 veces la famosa leyenda de San Segundo que escribió Lope de Vega. O sea, estamos hablando de que esto es lo que se repite de cuando se trasladó a San Segundo el 11 de septiembre. Sí. Hubo villancicos, bailes, música instrumental, militar y popular, como cuentan los documentos de la época. El arte, la cultura que perdura. Arte tenemos en la multitud de pinturas de pintores tan señalados como Sorolla, por ejemplo, o Beruete, que pintan desde los 4 postes, y la figura y el icono de la ermita es una de las figuras o uno de los elementos más esenciales de la pintura. Lorca, cuando visita la ciudad, se para a ver el santo y dice qué emotiva y qué ermita románica tan agradecida y qué santo, que está permanente y eternamente orando. Pues, claro, o sea, bueno, pues efectivamente es una referencia para poetas, escritores. Azorín se retrata ahí arriba, bueno, no se retrata, le retratan con la ciudad atrás, y el pintor que lo hace, que es Juan Echevarría, es curioso porque hace otro cuadro exactamente solo de la ermita y del torreón de la muralla. Y entonces, en la descripción que hace Azorín dice, todo me acompaña, es decir, los comentarios que se hacen de esas pinturas, las de Zuloaga también, con la reta, son pinturas en las que el acompañamiento del rostro y del personaje es tan esencial como el propio personaje, y entre esa descripción de ese acompañamiento no solamente está la muralla, sino que está también San Segundo. O sea, es decir, bueno, y evidentemente todo el mundo que viene a la ciudad, todo el mundo que pasa por aquí, tiene como un pequeño grano en esa panorámica, la ermita de San Segundo, que le obliga a uno a preguntarse quién es San Segundo. Y tenemos leyendas, y tienes la leyenda de Santa Paula Babada, ¿no? Y tienes teatro, porque surge la comedia de San Segundo que escribe Lope de Vega. Se estima que entre participantes y espectadores, aquel 11 de septiembre de 1594, cuando se trasladaron los restos principales de San Segundo a la catedral, se congregaron en Ávila más de 50.000 personas. No faltaron los juegos de cañas e incluso los toros para celebrar este evento que traspasaba lo religioso. Algo que contrasta con lo que se programa ahora, lógicamente sin contar este año. Se ha hecho lo mínimo posible para poder realizar una fiesta que sea honrosa, pero dentro de las limitaciones. Entonces, se va a realizar una misa el día 29 con un pregonero, que es una tradición que ya hemos cogido en esta cofradía, de traer siempre una persona vinculada con la cultura, una persona relevante. Y luego el día 3, que se celebrará la misa mayor, como se celebra siempre en la catedral, honrosamente, pero no se abrirá la ermita por medida de seguridad y porque creemos que es la mejor manera de colaborar. No se podrá llevar a cabo, por lo tanto, la tradición del pañuelo. La tradición
dice que lo que hace la gente es que mete la mano para tocar la caja de los restos que quedaron de San Segundo, aquí en donde aparecieron los restos, y según toca pide 3 deseos, de los cuales uno de ellos se les cumple. El pañuelo siempre se ha dicho que era meter el pañuelo, pero el pañuelo es porque la gente no tiene suficientemente muchas veces la mano tan larga para poder tocarlo, y entonces hacían la prolongación con el pañuelo. Incluso también había mucha gente que lo hacía como para dejar el pañuelo con la bendición del santo para todo el resto del año. Entonces eso es la tradición del pañuelo, pero es más meter la mano y pedir los 3 deseos. Y debe ser que se cumple porque fíjate la cantidad de gente que viene. Aquí permanece el sepulcro realizado en alabastro por Juan de Juni en 1573, en los momentos finales de su producción. Una obra que vino desde Valladolid y que fue sufragada por María de Mendoza con 200 ducados y algunas otras limosnas. Se contempla un San Segundo vestido de obispo, con la mitra, la capa pluvial, el anillo, que mira al altar mayor. Una joya que durante más de 500 años los abulenses contemplan, en especial los miembros de la cofradía, a los que ahora unimos con los comuneros en el marco de la conmemoración del 5º centenario. La cofradía de los tunidores, los tunidores eran los que apelmazaban y cortaban y quitaban el pelo de los tejidos. Fueron unos de la clase pechera, digamos, de la clase que pagaba impuestos, de la clase trabajadora más activa que participó en el movimiento comunero. Eso es un elemento a tener en cuenta en el sentido de que, bueno, pues fue la cofradía, toda la agrupación de gente que estaba en torno a San Segundo, quien participó en aquella ocasión, luego con desigual suerte, porque evidentemente cuando acabó Carlos V, bueno, pues efectivamente todos fueron represaliados, y los únicos que no tenían dinero ni capacidad económica para librarse fueron precisamente los hermanos cofrades de San Segundo. Sirva ese recuerdo en homenaje para los de entonces y este reportaje para los del pasado más reciente y el presente. A continuación, tras la publicidad, escucharemos el pregón de San Segundo de este año, pronunciado por el cocinero Iván Hernández. Terminamos este programa especial desde San Segundo, donde el pasado jueves se celebraba una Eucaristía y una pequeña ofrenda floral. El aforo se reducía a representantes políticos y algunos cofrades. Al finalizar la misa pronunciaba el pregón de este 2021 el cocinero abulense Iván Hernández. Buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, presidente y cofrades del Ilustre Patronato y Cofradía San Segundo, señoras, señores, agradezco sinceramente las palabras de presentación de la Hermandad de San Segundo y su atención al haberme invitado para dirigir unas palabras en honor de San Segundo, patrón de nuestra ciudad. Este año es un año convulso, tan frío, en el que a día de hoy seguimos sumergidos en una pandemia. Sigue sin dejarnos celebrar como es debido la fiesta de nuestro patrón. Atrás se han quedado las largas filas de gente, desde el amanecer hasta el ocaso, que rodeaban el atrio con el fin de pedir sus deseos al santo. No me cabe ninguna duda que volverán las gaitillas, volverán las romerías, volverán los gigantones, las jotas, volverán a estar en familia para venerar al San Segundo, como se merece. Yo es el segundo año que no podré venir a seguir la tradición que mi abuelo me enseñó. Venir a meter la mano con el pañuelo para intentar tocar el sepulcro de madera. Este pregón lleva 2 partes. La parte histórica, que nos cuenta quién era San Segundo, y las vivencias y cariño especial hacia ello. Hablaremos de historia. San Segundo fue el primer obispo de Ávila y era uno de los discípulos de San Pedro y San Pablo, también conocidos por los 7 varones apostólicos que vinieron a la península ibérica desde Roma en el año 65. San Segundo fijó su residencia en Ávila, fundó la primera comunidad cristiana. La persecución cristiana le llevó a ser martirizado y cuenta la leyenda que fue tirado desde la antigua muralla romana y donde cayera sería enterrado. Esa tumba cayó en el olvido y el abandono. En 1519, la parroquia de San Sebastián y Santa Lucía, en una reforma, al derribar el muro que separaba el altar mayor de la capilla del Evangelio, apareció un sepulcro de piedra, en el que se leía Santus Secundus. Cuenta la leyenda que Francisco Arroyo, el obrero que realizó la reforma, estaba dañado de la espalda y al tocar la lápida se sanó. En dicho sepulcro se encontraron restos humanos, una micra, un cáliz y un anillo. En 1593, el entonces obispo de Ávila, Jerónimo Manrique de Lara, padecía una enfermedad grave y los médicos le desahuciaron
y él se encomendó a San Segundo. Tras el milagro curativo, solicitó el traslado de los restos de San Segundo a la catedral. A día de hoy, esos restos, los más grandes, están situados en una caja de plata en la catedral, en la capilla de San Segundo, la cual da a la calle San Segundo. Y los restos más pequeños y las cenizas están en la caja original, debajo de la escultura de San Segundo, la cual fue realizada por Juan de Juli por petición de María Mendoza, hermana del obispo al cual curó. En 1594, toda ciudad participó en el traslado de los restos a la catedral, en una gran fiesta con música, danzares, todos fuegos de artificio y representaciones teatrales realizadas por Lope de Vega. En 1615 se hizo el traslado definitivo a la catedral, a la capilla que mandó realizar el obispo Jerónimo Mantequio. En mi parte personal, San Segundo tiene mucha historia para mí. No solo porque mi primer restaurante lo monté en el barrio San Segundo. Como contaba antes, yo venía desde pequeño con mi abuelo, que por cierto nació el 2 de mayo y se llamaba Segundo. Cuando él se fue, seguí viniendo con mi madre y esa tradición continúa, generación a generación, porque mi hermano viene con sus hijos. Y aquí nos encontramos, en San Segundo, bajo mucha historia, pero no solo bajo mucha historia, también pisando historia. Si nos damos cuenta, el suelo está lleno de grabados de obispos enterrados aquí. Las paredes llenas de escritos, algunos descifrados y otros sin descifrar. Aquí quiero pedirles ayuda para restaurar. No nos olvidemos que esta obra es románica, que somos patrimonio de la humanidad gracias a ella. Y ya no solo eso, sino que San Segundo es el patrón del pueblo de Ávila. Y si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? ¡Viva San Segundo! Nuestro futuro siempre va a depender de respetar y honrar nuestro pasado. Las palabras de Iván creo que identifican perfectamente lo que experimentamos todos los abulenses cuando venimos aquí con nuestras familias, cuando recordamos la historia de nuestro primer obispo y cuando es obligación, como bien has comentado, Iván, de todos los que ostentamos cargos públicos, los que ostentan cargos religiosos o simplemente los que respetan nuestra historia, de mantenerla viva y vigente y que nuestro futuro, tus sobrinos, Iván, sientan con orgullo el mismo que nosotros sentimos cuando venimos a este templo y cuando veneramos la historia y la imagen de San Segundo. ¡Viva San Segundo! ¡Viva! ¡Y viva Ávila! ¡Viva! Aquel ya lejano 11 de septiembre de 1594 seguro se escucharon vítores parecidos durante la procesión. Una fecha en la que no faltaron, como en los días previos, los fuegos artificiales o fiestas del fuego, como las denominaban. Hasta 200 kilos de pólvora se utilizaron para conmemorar el traslado de San Segundo a la catedral, algo que permanece unido a este día en la actualidad. Ojalá en 2022 podamos mirar al cielo de Ávila en la noche y recordar a los que se fueron y contar que San Segundo salió en procesión por la ciudad.